miércoles 13 de septiembre damos inicio a nuestro CIPA número 1 de matemáticas financieras. Mi nombre es Olga Lucía Chavarría Restrepo, soy la tutora de este curso, como les he contado pues algunos en las presentaciones que hemos hecho durante los foros y demás. Yo soy contadora pública de profesión, especialista en finanzas, magíster en administración financiera. Les doy la bienvenida pues a todos a este encuentro. Me voy a disponer a apagar la cámara y a compartirles la pantalla. ¿Listo? Si van teniendo inquietudes, preguntas o algo, pueden activar el micrófono e irmelas así. ¿Listo? Gracias. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Buenas noches, sí, señora. Sí, Vamos señor. a darle entrada pues a estas personas que están en este momento. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con unas diapositivas de recorderis de conceptos financieros. Son muy corticas, son 10 diapositivas, las vamos a revisar y posteriormente vamos a tratar dos ejercicios muy parecidos a los que ustedes tienen en este momento en la tarea vigente. Recuerden que en todo momento ustedes pueden interactuar con nosotros, pues con sus compañeros, conmigo, a través del foro de la unidad, a través del correo electrónico y a través de este grupo de Teams. Este grupo de Teams lo estamos revisando continuamente. Por aquí también pueden hacer sus aportes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar primero el tema de factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión? Los factores de conversión son como una cuenta que permite expresar una medida de diferentes formas. Ejemplo, los cambios monetarios. Yo para un cambio monetario puedo expresarlo en pesos, lo puedo expresar en euros, lo puedo expresar en dólares, etcétera, ¿cierto? Digamos que en función de, valga la redundancia de las funciones de Excel, utilizando la función f de x, nosotros utilizamos muchísimos factores de conversión. Las que más utilizamos en temas de tasas, de conversión de tasas y de cálculos de interés son suma presente, suma futura, suma presente, ¿cierto? Suma presente, serie de cuotas uniformes, serie de cuotas uniformes, suma presente, suma futura, serie de cuotas uniformes, cálculo de tasas de interés y cálculo de número de periodos. También utilizamos, pues aquí nos faltó la función pago que la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? Ya pues con la definición de factores de conversión, también tenemos otros que usamos mucho en las finanzas, ¿cierto? Que son valor actual. ¿Qué es el valor actual? Es el valor presente que tiene una determinada cantidad de dinero que vamos a recibir en un periodo futuro. Las expresiones más utilizadas dentro de la formulación de f de x para expresar el valor actual son BA, ¿cierto? BA que indica periodos iguales y pagos uniformes. BNA, periodos iguales y pagos no uniformes, ¿cierto? BNA no PER, tenemos los periodos de diferente longitud, es decir, yo puedo hablar de un periodo de 3 meses, otro de un mes, otro de un año, ¿cierto? Y pagos no uniformes, un pago de 500.000, otro de 1 millón, otro de 800.000, sí, así. Aquí siempre la tasa constante para todos los periodos en todas las fórmulas, es decir, utilizamos siempre la misma tasa. Por favor, me colaboran con los micrófonos silenciados mientras no estemos escuchando la presentación y cuando vayamos a hablar, si los activamos. Muchas gracias. Valor futuro. ¿Qué es el valor futuro? El valor futuro es la cantidad de pesos que pudiera generar una inversión en una fecha futura.
es decir, la cantidad final de dinero que se obtendrá de una inversión a determinada cantidad de tiempo y con la aplicación de una tasa de interés simple o compuesta. En f de x, la función BF, pues de valor futuro, las que más se utilizan son BF, BF donde número de periodos iguales y pagos uniformes, y BF.plan, que son periodos iguales, pagos no uniformes y tasas diferentes para cada periodo. La función pago, pues la función pago yo creo que es la que más usamos todos, es pago, es entregar una cantidad de plata para saldar una deuda o compensar un bien o un servicio que hemos adquirido o que hemos recibido, ¿cierto? En pago las más usadas son pago, calcula una serie de cuotas uniformes. Pago PRIM, calcula la parte correspondiente al abono de capital de una cuota uniforme en un periodo dado, ¿cierto? Pago INT, calcula la parte correspondiente al pago de intereses de una cuota uniforme en un periodo dado. Tasa, periodos iguales y pagos uniformes, y TIR, que es periodos iguales y pagos no uniformes. Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna inquietud, queremos decir algo. Me van contando, por favor. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Ahí vamos en las definiciones, ¿cierto? Estamos en las definiciones de los principales factores de conversión que estamos usando con la función f de x en Excel. Entonces, recordemos, ¿cierto? Que qué contiene cuando yo me voy para acá, para Excel, y abro f de x, qué explicación tienen esas funciones. Recordemos que al lado izquierdo, arribita, mire que aquí hay una BF, que es la fórmula que yo voy a aplicar. Puede ser, por ejemplo, la PA, que es la función de pago, puede ser BNA, ¿cierto? Valor presente, listo. En este caso, digamos que la ilustración está con la BF, que es valor final. Toda esta área resaltada en color cafecito, es el área de las variables que nosotros necesitamos usar para realizar el cálculo, o sea, son como las variables de entrada, ¿cierto? En este caso, digamos que tenemos tres variables aquí que están resaltadas en negrito, ¿cierto? Nosotros aquí, ¿qué vamos o qué estamos definiendo? Estamos definiendo la tasa, que es la tasa de interés por el periodo del préstamo o el número de periodos totales, ¿cierto? Cuando uno se para aquí, por ejemplo, en este caso en tasa, aquí abajo aparece la descripción de la explicación de esa variable, ¿cierto? NPR es el número de periodos que vamos a utilizar. Pago es el valor resultante en este caso. Y BA es el valor actual o la suma del valor de una serie de pagos futuros. Esa es la explicación de la función. Y aquí abajo, antes de nosotros darles a aceptar, nos aparece el resultado de la fórmula. ¿Listo? Digamos que eso es lo que nos tenemos que aprender pues, de esas funciones de Excel, que usted busca la fórmula y lee en el cajoncito resaltado en café cuáles son las variables de entrada que usted necesita diligenciar para que al final, ¿cierto? Para que al final le dé la fórmula que usted quiere resaltar. ¿Listo? Bueno, entonces, nos vamos para los temas de interés simple e interés compuesto. En el ejercicio que estamos desarrollando, hay dos puntos, pues hay un punto de interés simple, hay otro de interés compuesto, sobre los cuales es muy importante para usted entenderlo y para tomar la decisión, porque recuerden que es súper importante que en el campo donde usted dice del ejercicio, mm, qué decisión toma y por qué, tenga en cuenta cuál es la principal diferencia entre un interés simple o un interés compuesto. Para eso, entonces, vamos a tener un ejemplo pues muy coquito. Entonces,
Por decir algo, yo estoy hablando con un amigo mío, o pues listo, con un familiar, con alguien que yo quiera hacer un crédito. Entonces yo digo, ay, no, vea, yo voy a prestar 1.000 pesos, ¿cierto? Y los voy a prestar a 2 días, ¿cierto? Entonces el interés mío en el día, bueno, y la tasa de interés que voy a usar diaria es del 10%. Entonces yo qué digo, no, yo tengo 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces en el día uno, ¿yo qué tengo? Tengo los 1.000 pesos más un interés de qué? Del 10% del valor inicial, o sea, de los 1.000. 1.000 por el 10% me da 100. Entonces yo en el día uno voy en 1.100, ¿sí o no? Y en el día 2 yo ya tengo a los 1.000 pesos, ¿cierto? Por el 10%. Entonces 1.000 por el 10% me da 100. O sea que tengo aquí otros 100. Entonces, en total, yo tengo entre el día uno y el día 2 los 1.000 pesos que yo tenía inicialmente, más los 100 pesos de aquí del día uno de interés, más los 100 pesos del día 2 de interés, o sea que llego al final del día 2 con 1.200. ¿Listo? Pero mi amigo me dice, no, eso no es así. No, porque yo tengo 1.000 pesos hoy y mañana en el día uno me dicen que es el 10%. Entonces, 1.000 pesos por el 10% en el día uno, listo, 1.000 por el 10 me dan los 100, entonces llego a 100, ¿cierto? O a 1.100, pues. Y en el día 2 ya mi base no van a ser los 1.000 para yo calcular el 10%. Ya mi base van a ser los 1.100, ¿cierto? Entonces, 1.100 por el 10% me da 110. Entonces, de hecho, yo en el día 2 no voy a tener 1.200, sino 1.210, que es la suma de los 100 del primer día más los 110 del segundo día. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿O están bien? Mija, hay que revisar que se entrecorta por a veces. ¿Les pasa a todos o es una compañera? No, profe, en mi caso no se me entrecorta, yo creo que es la señal del internet de la compañía. Bueno, entonces ustedes, ¿qué me pueden aportar a este ejemplo? ¿Qué piensan? ¿Cuál tiene la razón? ¿Esta teoría, la primera o la segunda? ¿Sí? Bueno, entonces les estoy compartiendo continuamente, qué pena el chat, la asistencia, porque hay compañeros que apenas están ingresando, entonces para que ellos también me colaboren, por favor, con el diligenciamiento de la asistencia. Bueno, entonces, ambos tienen la razón. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque en mi teoría, o en la teoría pues de este primer caso, yo tengo 1.000, ¿cierto? Yo tengo 1.000 y diario tengo un interés del 10%, mi interés siempre se va a generar sobre los 1.000 inicial. Eso, cuando decimos que eso es así, estamos diciendo que hablamos de interés simple. Es decir, en el interés simple se cobran los intereses únicamente sobre la suma inicial. Entonces yo calculo en el día uno, 1.000 por el 10%, 100. 1.000 por el 10%, 100. 1.000 más 100 me da 1.200. Mientras que en la teoría de mi amigo que decía, no, es que a mí yo tengo que calcular el interés, es sobre el saldo. Entonces a mí me prestaron aquí primero 1.000, calculé 1.000 por el 10%, me dio 110, 1.000 más 110 me da 1.110, y esos 1.100 por el 10% me da ¿qué? 110, y ahí me salen los 1.210. Entonces, en el primer caso yo estoy hablando de interés simple. En el segundo estoy hablando de interés compuesto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el interés simple se cobran únicamente los intereses sobre la suma inicial, mientras que en el interés compuesto los intereses se cobran sobre la suma inicial y sobre los intereses no pagados. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profe, Sí, claro. señora. Sí, señora. Entonces, mire que ya hay un tip para que ustedes revisen el ejercicio. A ustedes siempre en el interés simple de esos puntos les debe de dar el mismo interés y en el compuesto se le debe de ir modificando. ¿Listo? Bueno, tabla de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Una tabla de amortización describe el pago. ¿Qué es el pago? El comportamiento mensual de un crédito en términos del valor adeudado, la cuota cancelada y su distribución entre abonos, capital e interés. Hay dos formas para definir el pago de créditos, ¿cierto? Una, se decide el monto de la cuota o el pago. Ah, no, yo voy a pagar una cuota de 500.000 pesos, ¿cierto? O yo voy a decir, no, yo voy a una cuota de 500.000 pesos, independientemente del interés. O yo puedo decidir el monto del abono de la cuota capital. No, yo voy a pagar, no importa que así la cuota sea escalonada, pero que siempre el abono a capital sea, no sé, de los mismos 500.000, pues en ese ejemplo. Listo. Esas son como las dos modalidades más comunes que hay para definir el pago de los créditos. Listo, entonces se decide el monto de la cuota o pago o se decide el monto del abono a capital. Entonces, cuando se decide el monto de la cuota o pago, haciendo nosotros una tablita de coquito, ¿cierto? Ah, bueno, hay que tener en cuenta una cosa y es que siempre, pues como otro tip, es que siempre que yo hago una tabla de amortización, yo defino el periodo, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo definí 12 periodos, a mí el saldo final me tiene que dar cero. Ahí es otra forma de yo revisar que a mí sí pues que yo sí esté haciendo los cálculos bien. Si yo definí 24 cuotas, entonces el saldo final, o sea, en la cuota número 24 me tiene que dar cero, ¿listo? Bueno, qué pena, pero es que me están llegando tardecito y no los quiero como dejar. Bueno. Entonces, digamos que en esta, si vamos a hablar de la función o de la tabla de amortización, más bien en función de la cuota o pago, vamos a hacer esta tablita chiquita de amortización que dice, saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior, en el momento 1, porque en el periodo 0, pues es igual al al saldo inicial de la deuda, ¿cierto? Interés en el periodo 1 es igual al saldo inicial porque estamos hablando de interés periódico, ¿cierto? El abono capital es igual a la cuota menos los intereses. La cuota es el cálculo de una cuota uniforme al monto prestado. Y el saldo final es igual al saldo inicial menos el abono a capital. Entonces vamos a ver esto en este ejercicio chiquito. Supongamos que yo preste 10 millones de pesos. De saldo inicial en el periodo 0 o final en el periodo 0, 10 millones. En el periodo 1, ¿cierto? El saldo inicial es igual al saldo final del periodo 0, o sea, 10 millones. Intereses. Entonces, digamos que es igual al saldo inicial por la tasa de interés periódica. Entonces, en este caso, yo ya 10 millones por el 3% me dio 300.000, ¿cierto? La cuota, digamos que yo la pacté, yo ya no, yo voy a pagar 1.004.621 durante todo el periodo que fueron aquí 12 meses. Entonces, aquí el abono capital sería que la cuota, el valor de la cuota, menos los intereses, me da el abono a capital. Periodo 2, lo mismo. Entonces, saldo inicial, el final del saldo final del periodo 1, o sea, 9.295.374. Intereses, 9.295.374, digamos que por el 3% me da 280.000. Cuota, yo ya había pactado que era 1.004.621. 1.004.621 menos 278.861 me da los 725.759. Y la diferencia o el saldo final es la diferencia entre el saldo inicial, en este caso del periodo 2, menos el valor de la cuota, me da 8.569.620. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna inquietud?
Claro, clara esa tabla de amortización. Sí, Ujú. profe. Sí, Sí, señora. señora. Pues en mi caso. Entonces vámonos, esa es la primera tabla. Y la segunda tabla es cuando se decide el monto del abono a capital. Entonces, a mí no me va a interesar cuánto pague de cuota, a mí lo que me va a interesar es que siempre el abono a capital sea el mismo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cómo se calcula esto? Vamos a hablar de los mismos 10 millones. Listo. Saldo final del periodo 0, 10 millones o inicial del periodo 1, 10 millones. Estamos hablando de la misma tasa de interés, el 3%. Pero a diferencia de la diapositiva anterior, aquí yo sí voy a decir que voy a abonar 833.333. Entonces, el valor de la cuota no va a ser, ¿va a ser qué? Va a ser la sumatoria del interés pactado más el abono a capital. 300.000 más 833.000 me da 1.133.000. Y el saldo final siempre va a ser sí el mismo. O sea, el mismo es que el saldo inicial menos el valor de la cuota. Miren, siempre, siempre el abono a capital en esta alternativa va a ser igual, ¿cierto? Ustedes van a realizar varias tablas de amortización. Creo que es el ejercicio que sigue. Recuerden que el ejercicio que sigue es a partir del 24 de septiembre. Esta actividad vence, pues la actividad tarea vence el 23 de septiembre. Bueno, otros conceptos válidos pues que debemos de revisar. Las tasas equivalentes. Entonces, en las tasas equivalentes se puede observar o se puede decir, se puede definir como las tasas de interés que se estipulan para un periodo de tiempo, como por ejemplo meses, trimestres, semestres, años, ¿cierto? Y que adicionalmente se determina el momento en el que se pagan los intereses dentro del periodo. Es decir, los intereses se pueden pagar de forma anticipada o vencida, ¿cierto? Siguiendo la idea del concepto de tablas de equivalencia, se puede determinar relaciones entre tasas para convertir tasas anticipadas a tasas vencidas, convertir tasas de un periodo a otro, por ejemplo, una tasa nominal vencida a efectiva anual, mensual mes vencida, nominal, eh, nominal trimestral. Ahí también en esos ejercicios que ustedes tienen en este momento están las formulitas que ahorita pues vamos a verlas en el ejercicio de cómo se hacen estas transformaciones. Comparar tasas anticipadas con tasas vencidas, comparar tasas diferentes de diferentes periodos. Bueno, otros conceptos básicos a tener en cuenta. El concepto de capitalizar. Entonces, ¿qué es capitalizar? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces yo voy a un banco con 1.000 pesos, ¿cierto? Y dentro de un año nos van a dar 1.100. Eso es capitalizar, es decir, es el capital, es sumar el capital más los intereses que yo voy a obtener o que voy a devengar. ¿Listo? Mire que es muy fácil el concepto. Tasa de interés nominal y efectiva. Entonces las tasas de interés nominales y efectivas tienen la misma relación que entre sí guardan el interés simple y el interés compuesto, o sea, el que acabamos de ver, ¿cierto? Las tasas de interés nominal ignora el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Y la frecuencia con la que se capitaliza el interés, es decir, es una misma tasa durante todo el periodo. En cambio, la tasa de interés efectiva se utiliza cuando el periodo de capitalización o el periodo de intereses pues no es constante, ¿cierto? Bueno, tenemos otro concepto de método del valor presente. El método del valor presente se basa en un concepto de valor equivalente de los flujos de efectivo relativos a alguna base o algún punto de inicio en el tiempo, llamado valor presente. Este lo vamos a ver pues también como más detenidamente en el ejercicio, pues, o más bien en la tarea 3. Lo mismo la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Bueno, entonces hasta ahí, digamos que vamos a revisar los conceptos teóricos. Ahora bien, les voy a compartir el Excel, ¿cierto?
el Excel para realizar, para revisar dos puntos de los que estamos trabajando. Este ejercicio no es igual, es un ejercicio muy parecido. Ustedes dirán, pero es la misma presentación. Sí, es la misma presentación, pero no es el mismo. Recuerden, muy importante, que siempre, a mí ya me han mandado por los foros muchos ejercicios para revisar, pues yo los he revisado y todo, pero recuerden que es súper importante, súper valioso que yo aquí en estos campos diligencie la, em, los argumentos por los cuales yo decido tomar o no una alternativa y por qué. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar este punto. Bueno, lo primero pues es que aquí pues, digámoslo así, nosotros vamos a asignar un aleatorio. Pues yo aquí no lo voy a asignar porque tengo problemas con un aplicativo con el RIX, entonces no me deja correr el simulador, pero vamos a poner ahí cualquier valor. Pero ustedes, la idea es que sí dejen el simulador. ¿Por qué? Porque la idea es que al utilizar el simulador, pues garantizamos que todos los estudiantes, así tengan el mismo enunciado de ejercicio, no tengan los mismos valores. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero, digamos que esta alternativa nos dice es que voy a acudir, bueno, hay dos alternativas, ¿cierto? Y yo voy a tomar eso, un crédito. Es muy diferente cuando yo voy a tomar un crédito a realizar una inversión, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar un crédito y tengo dos alternativas. Entonces la primera es acudir a una casa de empeño con la finalidad de dejar en consignación un artículo por el 70% de su valor comercial. Digamos que voy a llevar, no sé, una nevera, pues un nevecún, y que la voy a dejar pues con el 70% de su valor comercial. Y porque así van a necesitar una plata pues que requiero con urgencia. Entonces la casa de empeño maneja la modalidad de interés simple de acumulación de intereses y nos dice que la tasa anual es del 15%. Y la alternativa 2 nos dice que vamos a acudir a una institución financiera con el fin de solicitar un microcrédito que le permita acceder a los recursos que necesita, ¿cierto? La institución financiera maneja la modalidad de interés compuesto de acumulación de intereses. Y digamos que la tasa efectiva anual, cambiemos esta para que sean ambas iguales y ustedes puedan ayudarme a comparar cuál de las dos es mejor. Digamos que también es del 15%. ¿Qué nos dice? Que haga el cálculo y que escoja cuál y por qué. ¿Listo? Entonces, bueno, la alternativa 1, que es que me voy para la casa de empeño. Entonces, digamos que ese Nevecom vale 50 millones. No vale 71.428.000. ¿Por qué? Porque yo voy a prestar el 70%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saco el valor? Pues del 100%. 50 millones dividido el 70 me da el valor del 100% del Nevecom, en este caso 50. ¿Listo? La tasa anual me la dieron 15%, ¿cierto? Que aquí nos dijeron que era una tasa del 15%. Y la tasa periódica, entonces, como estoy hablando de que estamos hablando de interés simple, ¿cierto? Porque aquí nos dijeron que la modalidad de interés, la modalidad de acumulación de interés simple. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dividir la tasa por el número de periodos. Digamos que el crédito va a ser a 12 meses. Entonces, 15 dividido 12. ¿Listo? Plazo. Digamos que el plazo, aquí no leímos, bueno, aquí dice, evalúe el costo de financiamiento de 3 meses, 12 meses y 13 meses, ¿cierto? Entonces el plazo lo vamos a evaluar de 3 meses y de 12 meses y de 13 meses. Ahorita vamos a revisar. Entonces, por consiguiente, la tabla me tiene que ir a mí desde el periodo 1 hasta el periodo 13, porque el periodo 13 es el periodo mayor donde yo
Pues digamos que yo quiero averiguar hasta tener un plazo de 13 meses. ¿Listo? Entonces, por eso la tabla viene del 1 al 3. El capital, entonces estamos hablando de interés simple. ¿Listo? Entonces, en el interés simple, el capital siempre va a ser el mismo para yo realizar mis cálculos. ¿Listo? Entonces, mi capital es los 50 millones que yo voy a prestar. El interés, como estamos hablando de interés simple, entonces el interés que va a ser igual al capital por la tasa periódica de 1.25. ¿Por qué la tasa periódica? Porque yo estoy haciendo este ejercicio mensualmente hasta los 13 meses. ¿Listo? El interés acumulado, digamos que el interés acumulado, como su nombre le indica, es la suma de los intereses en cada uno de los periodos. Entonces, en el periodo 1 va a ser igual al del periodo, ¿cierto? En el periodo 2, al del periodo 2 menos el periodo 1. Al del periodo 3, entonces va a ser igual a la de los 3. O al del final del periodo anterior más el del periodo del mes. ¿Listo? Y el monto, entonces el monto simplemente va a ser igual ¿a qué? A los 50 millones más el interés acumulado. Aquí las tasas, hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, señora. Bueno, entonces ustedes me van a decir, aquí el monto a mí, ¿por qué me va aumentando? Porque el interés acumulado va cambiando de valor. Eso, y va cambiando en Va función de subiendo. que no es que vaya subiendo, los 625 son constantes, sino que son 625 del periodo 1, más 625 del periodo 2, más 625 del periodo 3, más 625 del periodo 4. Mire que aquí siempre, en el interés acumulado, mire que esta suma de 4 me da los 2.500.000. Si sumo los 13, me da que el total de los intereses acumulados es de 8.125.000. ¿Listo? Bueno, Señora, aquí cuando estamos hablando de las tasas, digamos que las tasas, yo empecé, ¿cierto? Yo empecé con una tasa mensual del 1.25, que fue la que me dieron, que fue la que yo saqué de dividir. La tasa anual del 15% dividido los 12 periodos, esa es la primera, ¿sí o no? sí, ¿Cierto? señora. Y Señora. estas tasas, por ejemplo, bimestral del 2.5, ¿cómo la obtengo? Como estamos hablando de interés simple, pues es también una sumatoria. O 1.25 más 1.25 me da 1.50. O, ¿qué puedo decir yo? Otra forma de calcularla muy fácil es coger el monto final, dividirlo el capital inicial menos 1, y eso me da la tasa, ¿cierto? Que ya esta tasa está impactada por 2 veces 625, ¿sí o no? Sí. Mire que en el periodo 12, la tasa que me dio fue del 15%, que fue la que me dieron anual. Pero ya en el periodo 16 ya no va a ser 15, sino que va a ser la del año 15 más 1.25 del periodo 13, me va a dar 16.25. ¿Sí o no? Va acumulando. Va acumulando. ¿Listo? Correcto. Bueno, eh, listo. Entonces, hasta aquí tenemos la tabla. Recuerden que esto es un crédito, ¿cierto? Un crédito que estoy haciendo. Entonces, aquí, ¿qué me dicen? Ahí calculamos todos los datos que tenemos. ¿Qué podemos decir? Yo voy a prestar 50 millones de pesos. Y si lo voy a hacer a 13 meses, voy a pagar 58 porque me van a cobrar 8 millones de pesos de interés, que equivalen al 16.25% durante ese periodo de 13 meses. Durante el periodo de 12 meses, pues hago la misma asociación, ¿cierto? Sí, voy a pagar 57 millones, me están cobrando 7 millones de interés, y durante el periodo 3 serían 51 millones. Tiene lógica porque a medida que yo me voy corriendo en el tiempo, pues el valor del dinero en el tiempo
cambia, ¿cierto? Entonces me demoro más para pagar, tengo que pagar más interés, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿usted cómo puede también calcular esto? Sin necesidad, pues, o sí, no, hacer la tablita. A mí me gusta mucho hacer la tablita porque le da a uno más visibilidad. Pero usted también, aquí dicen que, o el ejercicio pide, recuerden que es diligenciar todo lo amarillo, o sea, hacer la tabla y hacer la fórmula. ¿Cómo se hace la fórmula? De una manera, pues, muy poquito. Usted coge los 50 millones por 1 más la tasa, ¿cierto? La tasa periódica por el número de periodos. 1 más la tasa, ¿por qué? Porque acuérdese que usted en conversiones, usted siempre dice la tasa menos 1 o 1 más la tasa, ¿cierto? Entonces, 50 millones por 1 más el 1.25 por 13 periodos me da 58.125.000. El interés, la misma historia. ¿Qué voy a coger? Voy a coger los 50 millones por el 1.25 por el número de periodos que son 13. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí yo utilicé por 1 más la tasa. Cambio aquí, miren que yo estoy multiplicando todo, las mismas celdas. Miren que aquí estoy multiplicando C13 por 1 más la tasa por el periodo. Y aquí estoy multiplicando todo, los 50 millones por el 1.25 por el periodo que son 13 meses. ¿Sí? El capital, pues ya yo lo tenía, los 50 millones que me dijeron, ¿cierto? En la tasa periódica, yo ya la había calculado o la puedo volver a calcular. ¿Qué puedo decir? Tomo, ¿cierto? Tomo el monto final menos dividido el monto inicial menos 1, ¿cierto? Dividido la tasa, o sea, divido la tasa y me da la tasa periódica, ¿cierto? 1.25. Y los 13 meses, pues también los puedo formular muy fácil. Cojo el monto final dividido el capital inicial menos 1 sobre, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el monto final, que es los 58.125.000, ahí me dan el periodo, que son los 13 meses. Igual aquí, también en la parte derecha, están las fórmulas, ¿cierto? Por si pues las quieren volver a revisar. Igual también para su información, en el foro en el foro de noticias del curso también hay unos Exceles donde nosotros hemos guardado pues como fórmulas, ahí también pues como que pueden consultar pues la formulación si tienen dudas. Listo, entonces, en resumen, yo a los 13 meses, digamos, presté 50 millones y tengo que pagar 58, o sea que tengo que pagar 8.125.000 de interés y eso me equivale al 16.25%. Bueno, entonces nos vamos para el otro. Entonces en el otro decía que, si ustedes recuerdan, que yo no iba a un prestamista, sino que yo iba al banco y decía, no, yo voy a prestar 50 millones al mismo periodo, pero la diferencia es que yo no pacté eh, una tasa fija, sino que ellos me dijeron, va, la tasa efectiva anual suya es del 15%, ¿cierto? Entonces yo no puedo coger ese 15% y dividirlo por 12, porque está mal, porque no estamos hablando de interés simple, estamos hablando de interés compuesto. Entonces yo, ¿cómo calculo el interés compuesto? Muy fácil. ¿Yo qué hago? Yo digo, mírenme aquí la forma. 1 más la tasa, o sea, 1 más el 15%, elevado a la 1 dividido 12. Dividido 12, ¿por qué? Ah, profe, pues que son 13 periodos. Sí, son 13 periodos, pero la tasa que a mí me dieron correspondiente al 15% es efectiva anual, o sea que es de 12 meses. Entonces, elevado a la 1 dividido 12 menos 1.
Entonces, mire que a mí la tasa no me da 1.25 para este efecto, me da 1.17, ¿cierto? Y nos dicen que hagamos la misma tabla que para los 13 meses y que revisemos. Entonces, listo. Entonces, nos vamos para acá. Entonces, empezamos con los 50 millones. El interés, entonces el interés siempre va en función del capital. Entonces, capital por la tasa periódica. En este caso, 50 millones por el 1.17. Interés acumulado, pues estamos hablando del periodo 1, periodo en el cual estamos hablando del mismo 1, entonces no hay acumulación. Es la tasa de interés en el periodo 1 es igual la del mes que la del acumulado. Listo. Y el monto siempre será el capital más el interés, ¿cierto? ¿Cuál interés? El interés mensual. Profe, ¿pero por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque yo estoy calculando interés. Sí, Interés compañero, compuesto. que estoy calculando interés compuesto. ¿Listo? Y el monto final va a ser igual a ¿qué? Al monto inicial más el interés. ¿Listo? Entonces, mire que aquí me cambia el interés constantemente y al final, pues yo calculo la fórmula igualita pues como la calculé aquí. Entonces, al final, ¿yo qué tengo? Tengo 50, presté 50 millones. En un periodo de 13 meses voy a pagar 58.173. El interés acumulado es de 8.173. Entonces, ¿cuál me conviene más en este caso? Si voy a, profe, en este caso, si un ejemplo, yo voy a sacar un préstamo, Sí. me conviene más la del interés compuesto, si no estoy mal. Pues a ver, la diferencia en plata no es mucho, son casi 50.000, pues 58.173 menos 58.125, ¿cierto? Pero Pero no es más ya beneficioso el interés simple. 12 meses es en el, mejor, pues, en el, si es más de 12 meses. de aquí, digámoslo así, que mire que en el mes 12 Pero, se me profe, alinean. exacto. Entonces toca mirar los periodos, porque por lo menos si Eh, miramos el plazo a 3 meses, va a ser Sí. más beneficioso el interés compuesto. Exacto. Mire que a mí me cambia en el periodo 12, para mí es lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero Sí. mire que allá en el periodo 13, a mí me pasa la tasa de 16.25, que era el 15 más el 1.25, a 16.35, que es el 15 más el pedacito de más, porque yo estoy calculando el interés compuesto. Entonces, mire que hay que revisar muy bien. Ahora, normalmente, una tasa de interés simple es más bajita, pues en la realidad, que una tasa efectiva anual. Entonces, miren, si a mí me cambian ese panorama y no me dan el 15 y no el 18. Ya yo digo de una que cuál es mejor. La alternativa número 1. Exacto. El Simple, interés La simple. tasa de Entonces, interés simple. mire que todo eso es lo que nosotros pretendemos que se analice y que se discuta aquí. Para un periodo de 3 meses considero que es mejor el interés simple, ¿por qué? Para una tasa de 12 meses es indiferente, bueno, ¿sí? Eso es lo que queremos que ustedes diligencien en el campo de decisión, Que ¿correcto? empecemos a analizar el ejercicio y expliquemos lo que analizamos. Exacto, porque muchos lo colocan. Considero que es mejor la alternativa 1 con una tasa del 15% anual. Pues, hay que medir, nada, ¿cierto? Y eso se toma en cuenta para la calificación, entonces, ojo con eso. Pues no, y más que para la calificación, pues vaya y venga. Para la vida, porque si usted hace esto y no lo revisa, pues entonces tampoco tiene, pues, como mucho sentido, ¿sí o no?
Pues se supone que es el trabajo del contador, ¿no? Analizar todas las cifras de cuál es lo que más le es rentable al cliente. Correcto, exactamente. Entonces es muy importante que entendamos que le hagamos una lectura al, pues al número, porque es que el número, pues, eso le hace cualquiera eso, pues usted pone a hacer eso a cualquier persona, se lo hace, pero la interpretación es lo importante. Bueno, entonces continuemos. Digamos que ese es el 1, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el 2. Entonces, en el 2 tenemos, ya no voy a hacer un crédito, sino que voy a invertir. Y vamos a resumir esto. Digamos que yo voy a tener una inversión, aquí me están dando unos montos de inversión, ¿cierto? Yo aquí estas fechas consumen tanta hojita Profe, aquí. perdón, Sí, cuando estamos hablando de inversión, una cosa es cuando uno invierte, otra cosa es cuando uno pide prestado. Imagino que para inversiones debe tener uno en cuenta es qué es lo que es más rentable para uno. O eso es sea, al qué revés. es, O sea, sí, o sea, yo en el crédito soy yo la que va a ir al banco, mire que fui a a la casa de empeño y fui al banco a ver, porque necesitaba 50 millones. Aquí en este caso no es que yo voy a ir, es que yo voy a prestar, voy a meter en un CDT, voy a hacer una operación ahí financiera. sí es lo que más alto Eh, me dé, ¿no? Exactamente. Pero entonces, por ejemplo, usted aquí también puede tener varias alternativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que en resumen es todo al mismo tiempo, ¿cierto? Todo el mismo plazo y demás. Lo que nos están cambiando es la expresión de las tasas. Entonces, miren, por ejemplo, alternativa 1, CDT a una tasa que viene dada en términos efectivos anuales a un plazo de 180 días. Los pagos de intereses se realizan de forma bimestral. Certifica, o el segundo, la tasa ya no estamos hablando de que es efectiva, sino que es mensualmente vencida, que es a 90 días. Esto pasa mucho en los CDTs, ¿no? Es que los CDTs dicen, que entre 30 y 60, si tiene un monto entre 1 y 50 millones, es el, no sé, 13,5, efectiva anual, ¿cierto? Si es entre 360 y 540 días, están. Esos son más o menos así. Lo que pasa es que aquí para efectos de el ejercicio le ponen bimestrales y eso, pero en la realidad, para ser comparables, les las dan en efectiva anual y ya uno pacta si los intereses son pagaderos al vencimiento, pagaderos anticipados o pagaderos trimestrales. Pero bueno, listo. SDT de la 3, entonces le está diciendo que es nominal anual con capitalización 360 días. Y la cuarta, que es nominal anual, pagadera de forma semestral y que es a 720 días, ¿cierto? Entonces hay que calcular los rendimientos. Aquí no tenemos que hacer tabla, sino única y exclusivamente seguir las indicaciones que nos da la formulación. Obvio, uno no se sabe todas estas fórmulas, estas fórmulas las va aprendiendo con el tiempo, pero mientras nos vamos socializando, vamos a ir realizándolas de acuerdo a las indicaciones del ejercicio. Bueno, entonces nos dijeron, en este ejercicio era un plazo de 60 meses, ¿cierto? Y acuérdense que siempre en estos ejercicios que estamos haciendo, lo que usted tiene que diligenciar es lo que está en amarillo, lo otro es dado por el ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí nos dieron el plazo 60 meses, la tasa efectiva del 2,40 y la tasa del periodo, porque nos están diciendo que es bimestral. ¿Cómo se calcula? Entonces me voy para mi tablita, Mire que esto es lo mismo que es, solamente que aquí pues la tengo escrita y aquí la estoy haciendo en Excel. Entonces, 1 más la tasa efectiva elevada a la que, elevado al plazo, dividido 360. ¿Por qué 360? Porque es que yo estoy calculando tasas efectivas, ¿cierto? Mire, tasa efectiva no, menos 1. Entonces me da que la tasa Profe, la bimestral, M es el plazo de pago, ¿cierto? la M aquí, sí, Sí, la M aquí es el señora. plazo, sí. Mire que aquí yo estoy elevado a las 60 dividido 360. Ok, ¿Sí o no? gracias. Señora. Bueno, vamos a hacer este muy juicioso
en la fórmula para que me lo aprenda. Y ya estos, lo único que vamos a hacer es comparar cuál les parece mejor y por qué. ¿Por qué? Porque no lo vamos a cansar pues como con la fórmula, sino que si usted sabe leer estas, sabe leer todas estas, que son las mismas. ¿Sí o qué? Nominal, entonces vamos, el interés nominal. Entonces, el interés nominal yo lo voy a calcular como 360 dividido el periodo, ¿cierto? O sea, el plazo, o sea, los 60, por la tasa expresada. Aquí, ¿por qué dice X y P? Porque aquí, en este caso, la tasa del periodo me dio mensual, perdón, bimestral. Pero aquí, por ejemplo, en este otro ejercicio, me están dando mensual mes vencida. Entonces, por eso aquí dice X y P. X y P significa la tasa del periodo independientemente de cómo me la hayan dado mensual, bimensual, trimestral. ¿Listo? Sí. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Rendimiento del periodo, IP, que es igual a los 60 millones, pues al monto de la inversión, que es el P, por la tasa. ¿Sí o no? ¿Sí? No, profe. ¿Cómo? El rendimiento del periodo es igual a qué? A la inversión que yo voy a hacer, o sea, yo voy a meter los 60 millones en el CDT por la tasa del periodo, que en este caso es 0.40. ¿Listo? Sí, señora, es claro. Bueno. Retención en la fuente, bueno, esto se lo meten porque realmente a uno le hacen retenciones. Este valor no lo dieron. Dicen que es una retención del 4% que nos van a hacer. ¿Sobre qué? Sobre el rendimiento, ¿cierto? Porque a nosotros nos hacen retenciones, por ejemplo, cuando colocamos un CDT, ¿listo? Entonces, ¿a qué es igual el rendimiento? Pues el rendimiento de impuestos es igual al rendimiento por 1 menos la tasa, ¿cierto? Disculpe, profe, ¿y la retefuente no debería ir en valor y no en porcentaje? No, porque siempre a nosotros que nos dicen, le va a hacer una retención del 4%. Entonces, 237 por el 4%, ¿cierto? Me da la diferencia entre 237 y 228. Porque yo aquí estoy hablando del rendimiento que yo voy a obtener después de practicarme la retención en la fuente. Más me están pidiendo cuál es el valor de la retención en la fuente de ese periodo, que ahí sí yo diría que sería 237 por el 4%, 9.000 pesos. ¿Me hago entender? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, y rendimiento al vencimiento, entonces yo qué voy a decir, la misma historia. ¿Cuánto es el plazo mío? 180 días, entonces vuelve. El rendimiento después de impuestos, ¿cierto? O sea, los 228.000 ¿por qué? Pues Por el por el plazo. plazo pactado, 180 días, menos el plazo de de los pago. 60, pues que es el que me dieron como M, ¿cierto? Entonces, 228 por 180 dividido 60 me da 684.000 pesos, ¿cierto? Ese sería al periodo que me están solicitando. Y a 2 años, porque pues aquí me están diciendo que son, que lo compare a 2 años, aquí están diciendo que lo compare a 2 años en el ejercicio. Entonces, a 2 años es la misma historia. Yo cojo este interés, que este interés es al vencimiento por los 720 días, que son los 2 años, 360 por 2, ¿cierto? Dividido el plazo nuevo, pues o el plazo que me habían dado inicialmente, los 180, y me da 2.737.558. ¿Listo? Bueno. Por favor, no se les olvide, me van colaborando ahí con el listado de la asistencia, para que no se me vaya a quedar, por favor, que lo necesito para el programa.
Bueno, entonces listo. Qué Entonces pena, aquí, profe, yo entré tarde del listado de asistencia, ¿ya lo enviaron? sí, yo lo envié por el chat, pero voy a enviarlo por última vez para los que Gracias. faltan. Los que ya lo diligenciaron, entonces, bueno, listo. Ese es el CDT del 1. En el 2, entonces miren que estamos hablando de la misma, si ustedes comparan las fórmulas, son las mismas, porque es que las fórmulas tienen que ser las mismas, miren. Simplemente que como me cambian las tasas efectivas, ¿cierto? Entonces mire que aquí estamos hablando de no de IP, no periódica, sino efectiva. Pero siempre la esencia de la fórmula es la misma, ¿cierto? Entonces, aquí, pues mire que aquí, en el CDT de la alternativa 1, el rendimiento fue de 2,737, en la del 2, 2,734, en la de la 3, 2,764. Mire que me están dando muy parecidas, 2,748. Entonces, ustedes, bajo este panorama, ¿cuál elegirían en el escenario de que ustedes fueran inversores? Ustedes dirían, la que me dé mayor, ¿sí o qué? ¿Cierto? Sí, señora. Pero Señora. Sí, entonces, señora. eso, pero entonces ustedes también tienen que determinar o considerar algo. Ah, perdón, era la alternativa 3. Vamos a comparar en el enunciado. Dice que esta, ¿cierto? Es nominal anual con un plazo. Los intereses se pagan de forma anual. Es decir, al final del periodo, esta es la más rentable, pero al final del periodo, o sea que los intereses me los van a pagar cuando. En un año, por tu Eso. término. Pero mire que, por ejemplo, la alternativa 2 me dice que los pagos de intereses, en esta, que me da 2,734 al cabo del periodo, me los pagan mensual. Entonces ahí es cuando yo entro a hacer otro tipo de consideración. Hombre, a mí me sirve más que me paguen los intereses mensuales, que me los paguen trimestrales, que me los paguen bimensuales, que me los paguen semestrales, que me los paguen anuales. Pues depende de la necesidad de la persona, pues casi Mm. siempre a los 30 días es mejor, ¿no? Más plata. Eso, porque yo diría, no, es que a mí me pagan al final me pagan el capital, ¿cierto? Más los últimos intereses, pero me están pagando intereses mensuales, ¿cierto? Ahí sí, como dice la compañera, todo depende pues de las necesidades. Entonces es muy importante que así mire que este número prácticamente no estando el mismo. Pues mire, 2,734, 2,737, 2,764, que nosotros apoyemos el número con el comentario, porque es que gracias a Dios todos somos también diferentes. Yo no sé las necesidades del otro, entonces no sé si yo más bien espero y obtengo en el capital más intereses juntos de manera semestral, de manera anual, ¿cierto? Sí, Sí, porque los intereses los puede reinvertir también si se lo pagan mensual. Trabaja correcto, otra cosa. correcto. Listo, entonces esas son consideraciones muy importantes que uno a veces se pone se pone a hacer el ejercicio así, sin hacerlo, pero que realmente muchas veces no a conciencia eh, revisa qué es lo que le está diciendo el número, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, ¿algún otro compañero que tenga dudas? Compañeros, ¿algún otro compañero que tenga alguna duda? Bueno, me mandan por favor por aquí el último archivo.
Sí, para los que están preguntándome, sí, claro, este sí queda grabado en el team, pues en el grupo de nosotros de matemáticas financieras. Eso queda grabado como 30 días. De todas maneras, yo también lo acorto, lo subo a YouTube y lo socializo en el foro para que ustedes puedan pues como consultarlo igual. También los invito a que por favor me, ¿me qué? Me escriban al foro si tienen más dudas y demás. Y vamos planeando. Si este SIPA realmente es del punto 2, pero nosotros vamos a ir haciendo cada SIPA. Estamos haciendo un SIPA y estamos haciendo un video para cada unidad. Igual, si necesitan sesiones sincrónicas, si necesitan más acompañamiento, como les dije, por favor, participemos todos en el grupo de Teams. La participación ha estado bajita y realmente ese es un espacio en el cual nosotros podemos interactuar todos juntos y podemos lograr resolver muchas dudas. ¿Quién, compañero, por aquí, por favor? Ah, ya me pasaron el listado. Bueno, compañeros, no, entonces no siendo más, les doy muchas gracias por la asistencia a este SIPA. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Los invito pues a los que no hayan participado ni en el grupo de Teams, ni en el foro a que lo hagan finalizando pues esta tarea y los invito pues a participar también en la próxima. ¿Listo? Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profe, qué pena, ya le envío el listado porque no estaba apuntada. Para todos. Gracias. Listo, perfecto. Sí, por favor, me lo pasen. Gracias.